No hay mejor historia de superación personal que la que estoy a punto de contarte. Steve fundó la empresa Apple cuando apenas era un joven intelectual. De un momento a otro, su microempresa se volvió la compañía más importante del sector. Jobs quería revolucionar el mundo a través de la computadora, pero a pesar de ser un joven inteligente, hasta él sabía que no podía encargarse de todos los aspectos de su empresa, desde cuentas de banco y cadenas de suministros, a contrataciones y control de calidad. Steve Jobs no podía supervisar todos los departamentos de la empresa. Con el propósito de enfrentar la situación, Apple contrató a personal con experiencia para gestionar los temas administrativos a fin de que Steve se enfocara al 100% en lo que él sabía hacer: inventar tecnología de punta. Uno de los gerentes que contrataron se llamaba John Sculley, y al principio él y Jobs se llevaban muy bien. Ambos querían que Apple creciera como empresa, pero con el paso del tiempo, Steve Jobs se dio cuenta de que John Sculley se enfocaba más en el crecimiento económico a corto plazo, y Steve quería enfocarse más en la calidad de las computadoras, lo cual se volvió un problema. Jobs había invertido muchísimo tiempo inventando una computadora avanzada, pero por ser demasiado cara, las computadoras simplemente no se vendieron. Steve Jobs estaba molesto por la situación y para intentar arreglar el problema, presionó a todos sus empleados a trabajar tanto que empezaron a renunciar por montones. El ambiente laboral se había vuelto tan tóxico que John Sculley amenazó a Steve con quitarle el puesto de líder. Jobs se ofendió tanto que fue a la junta directiva de Apple y le pidió que despidieran a John Sculley. Desafortunadamente para Steve Jobs, la junta directiva también estaba harta de la actitud de Steve y decidieron despedirlo a él. Así que a la edad de 30 años, Jobs había sido humillado y despedido de su propia empresa. Económicamente, Steve tenía bastante dinero, pero su orgullo había quedado herido y ahora estaba obsesionado con construir una empresa aún más importante que Apple. Entonces, en lugar de jubilarse, Steve Jobs empezó dos nuevos proyectos. Primero, fundó otra empresa de computadoras a la que llamó Next. Next era aún más caótica que Apple porque en Next, Jobs no tenía personal con experiencia para gestionar los temas administrativos, aunque eso fue lo que obligó a Steve a aprender a gestionar su empresa. El segundo proyecto de Steve estaba progresando a pasos agigantados. Justo después de que lo despidieran de Apple, Steve Jobs compró una empresa que manufacturaba computadoras que se usaban en la industria del cine. La empresa estaba perdiendo dinero, así que Steve le cambió el nombre a Pixar y en lugar de manufacturar computadoras especializadas, empezaron a hacer películas. Si esta historia se te hace familiar, es porque al igual que Walt Disney, quien nos dio a Blancanieves, Jobs nos dio la primera película generada completamente por computadora, Toy Story. Y así es como se repite la historia. Toy Story fue un éxito instantáneo. De hecho, Steve Jobs empezó a vender acciones de Pixar justo antes de que la película saliera en cines, y como la gente compraba acciones de Pixar como pan caliente, Steve se volvió multimillonario. Pero eso es solo el comienzo, déjame te explico. En los 90s, la industria de la computación creció muchísimo, pero por algún motivo, Apple no creció tanto. Apple había perdido a miles de clientes porque desde que habían despedido a Jobs, dejaron de mejorar la calidad del sistema operativo mientras que Microsoft se volvía la potencia de la industria. Para no hacerte la historia tan larga, Apple necesitaba un sistema operativo moderno, pero no tenía dinero para financiar el proyecto. En su lugar, ahorraron un poco de dinero para comprar a una empresa que ya tenía un sistema operativo moderno. Esa empresa se llamaba Next. A pesar de que Next nunca fue una potencia en la industria, Steve Jobs siempre se enfocó en innovar, así que el sistema operativo de Next era de los más avanzados y modernos. Entonces, en 1997, Apple compró a Next por $430 millones y así fue como Jobs regresó a Apple, pero ahora Steve estaba inspirado. Empezó como líder de sistema operativo, pero en poco tiempo ya estaba de ejecutivo en Apple y en esa ocasión sí estaba listo para el trabajo. Jobs seguía siendo exigente con sus empleados, pero esta vez lo era para crear la mejor tecnología. Cuando Steve Jobs regresó, Apple estaba a punto de colapsar, pero bajo el liderazgo de Steve, Apple sacó al mercado productos como la computadora iMac, el famosísimo iPod, las tabletas iPad y por supuesto el iPhone. Un éxito tras otro y en el año 2011, después de tantos cambios y años de innovación, Apple se volvió la empresa más valiosa del planeta. Steve Jobs cambió el mundo en más de una ocasión y no es una exageración decir que él es el dueño de una de las mejores historias de superación personal. Evidencia de lo que se puede lograr cuando aprendes a trabajar con los demás y nunca dejas de innovar.